Como seguramente sepáis, uno hace TikToks de vez en cuando, y de hecho luego también los subo a un canal secundario de YouTube al que podéis suscribiros si no os habéis suscrito ya. Pero además de hacer TikToks, también los veo. Y últimamente ha habido una pequeña moda en TikTok sobre la que me han preguntado unas cuantas veces. Resulta que hay muchos TikToks de coaches y gente por el estilo recomendando bañarse en hielo para subir los niveles de dopamina. A mí también me sorprende que algo tan específico sea repetido por mucha gente distinta, pero sí, de verdad que hay mucha gente diciendo esto en TikTok. ¿Y por qué la gente me pregunta por esto a mí? Os preguntaréis. Bueno, es porque casi todos usan el mismo ejemplo, la cocaína. No sé por qué, pero a la hora de explicar cuánto aumenta la dopamina al darse un baño helado, casi todos insisten en compararlo con la cocaína. El agua fría puede generar la misma cantidad de dopamina que genera la cocaína. Mismo efecto que genera el consumo de cocaína. La idea es esta. Si te sumerges en agua fría, los niveles de dopamina aumentan un 250%, que es lo mismo que aumentan con la cocaína, solo que lo de la cocaína se pasa en minutos y lo del agua fría dura muchas horas. Cuando consume una persona ese momento número 8 que se te sube la dopamina, duramente solo 6 minutos. Cada vez que tú ingieres cocaína, tienes un aumento de 250% de dopamina. Pero también es solamente un efecto de 9 minutos. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, como seguramente os imaginéis, la inmensa mayoría de la gente que dice esto no cita fuente alguna. Pero para quienes sí lo hacen, todo viene de un estudio del año 2000 encabezado por Schramek. Este es el único estudio que hay sobre el tema. Medía unas cuantas cosas, incluyendo dopamina y noradrenalina en sangre después de una hora de inmersión en agua a distintas temperaturas. La que nos interesa de todas estas mediciones es la medición de dopamina después de una hora en agua fría. Vale, para hablar de esto vamos a suponer que el nivel de dopamina en sangre es un reflejo más o menos fiel del nivel de dopamina que hay en el cerebro. ¿Por qué no? En realidad no está claro que sea así, pero parece probable, así que vamos a suponer que sí. Bueno, en realidad ni siquiera está del todo claro qué hace la dopamina, pero bueno. Entonces, efectivamente, en ese estudio se veía que los niveles de dopamina aumentaban un 250% después de sumergirse en agua fría. Los niveles se medían a lo largo de 2 horas. Una hora de estar en agua fría y después otra hora más después de haber salido. Y después de una hora seguían por encima del nivel basal. Continuemos. Es cierto que la cocaína aumenta también en ese porcentaje los niveles de dopamina. Bueno, de primera suena un poco raro, porque cuando lo dicen parece que da lo mismo meterse una raya así que meterse 4 rayas así. No sé, tal y como lo dicen, la cocaína siempre aumenta la dopamina en el mismo porcentaje. No tiene mucho sentido, un poco raro ya es, solo con decirlo, ¿no? Pero bueno, por responder a la pregunta, no. Los niveles de dopamina no se fijan en aumentar estrictamente un 250% después de consumir cocaína. Los experimentos con humanos son menos frecuentes en este aspecto debido al estatus ilegal de la cocaína, pero si nos vamos a otros animales podemos ver tranquilamente cómo tras una buena dosis de cocaína los niveles de dopamina aumentan un 650%. Y siguen elevados por encima de la línea base hasta 5 horas después. Es que eso de que los efectos de la cocaína se pasan en minutos no tiene mucho sentido, la verdad. Otros estudios también han encontrado un aumento del 250% de dopamina por andar en bici, por ejemplo. Así que no, los baños en agua fría no producen un incremento en los niveles de dopamina que no se vea con cualquier otra cosa. Tampoco sé por qué eso sería bueno, la verdad, ¿para qué quieres semejantes niveles de dopamina en tu organismo? Pero bueno. Vamos a la parte que más divertida me parece y es la competición por ver cuánto duran los efectos del subidón de dopamina después de sumergirse en agua fría. ¿Recordáis lo que he mencionado antes? La última medición que se hacía en el estudio era una hora después de salir del agua. Ya, hasta ahí. Eso es lo último que se midió. Una hora después de salir del agua. No hay más mediciones después de esa. Sin embargo, en un giro inesperado... La dopamina sube casi un 300%, dura 2 o 3 horas más. ¡Boom! Ya no es solo una hora de duración, ahora ese incremento en la dopamina dura de 2 a 3 horas. Y por cierto, también he aprovechado por cambiar la cifra de que aumenta un 250% a que aumenta un 300%. Pero bueno, eso no es lo que nos importa ahora. Lo que nos importa es la idea de cuántas horas dura este subidón de dopamina.
Y esto solo acaba de empezar. Como si de una subasta se tratase, cada coach que quiere venderte las ventajas de este método aprovecha para aumentar cada vez más y más y más las horas que dura este subidón de dopamina. Más de 3. ¿Alguien lo mejora? La dopamina que liberáis con el agua fría te dura 4 o 6 horas. 4 a 6. Ofrecen de 4 a 6. ¿Alguien da más? Aumenta un 250% tu nivel de dopamina y genera un efecto de 7 a 9 horas. Ofrecen 7 a 9. 7 a 9. Esto se pone emocionante. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más de 7 a 9? Pero el cambio es cuando tú te metes en agua helada y te sales, que ese efecto te llega a las 2 horas, te dura 20 horas. 20 horas. Una vez un estudio te dice que después de salir de agua fría la dopamina queda en niveles altos durante 1 hora y tú conviertes esa hora en 20 horas, pues ya no veo por qué quedarse ahí. Supongo que pasará poco tiempo antes de que un experto en baños de hielo te diga que el aumento en los niveles de dopamina después de un baño de agua fría dura de 36 a 48 horas. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Por cierto, por ir rematando, ¿qué se considera agua fría? Porque hay gente flipándoselo mucho. Es que si tú vas y te metes en un río en agua a menos 5 grados... Al contrario de lo que dice este hombre, el estudio al que se refiere estaba hecho en agua a 14 grados centígrados. A eso se refería con agua fría. Agua a 14 grados. La verdad es que a mí también me parece lo bastante fría, ¿eh? O sea, bueno, de hecho a mí el agua a 24 grados también me parece fría, pero entiendo que mi caso es un poco exagerado. Pero bueno, más exagerado es haber cambiado los 14 grados que tenía el agua fría en el estudio original por 5 grados bajo cero y soltarlo así como si nada. Bueno, claro, es que también es el mismo tío que ha cambiado 1 hora por 20. Y bueno, este ha sido el tema. Como veis, ha sido algo muy específico, pero creo que sirve para sacar algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que bañarse en agua fría no tiene sentido, excepto quizás como tormento en uno de los círculos más profundos del infierno. Nah, es broma, que le guste bañarse en agua fría, que se bañe en agua fría. Igual hasta tiene algunas ventajas para, no sé, para el sistema inmunitario, o para la circulación, o para alguna función del cuerpo de la que yo no controlo mucho, yo qué sé. Pero si lo que espera una persona al bañarse en agua fría es un incremento en los niveles de dopamina equivalente al que produce la cocaína, pero que dura muchas más horas, pues entonces sí, se lo puede ahorrar, porque eso es mentira, es un invento de los coaches y vendehumos que pululan por internet. La verdad es que en comparación a la cocaína, pues bañarse en agua fría no sube los niveles de dopamina tanto ni de coña y tampoco dura muchas veces más. Eso es completamente falso. Siempre está bien contrastar un poco la información porque de verdad hay gente por internet que se inventa cosas con una facilidad asombrosa, ¿eh? Entonces es mejor no creerse con fe ciega lo que uno oye. Ni siquiera mis vídeos tampoco, ¿eh? Pero bueno, aunque no os los creáis con fe ciega, podéis ver alguno más de los que hay por mi canal, si queréis. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.